Buenos días a todos los que se comienzan a unir. Este es un encuentro que organizamos desde la Universidad de Buenos Aires, de la Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, puntualmente la Cátedra Vegetación 2, materia de esta carrera, en esta nueva virtualidad que nos ha tocado vivir por la pandemia. Intentamos que la transmisión de conocimiento, en este caso que los alumnos y estudiantes se acerquen a la vegetación, es todo un desafío. Entonces, organizamos estos encuentros de los hacedores, de invitar a hacedores de paisajes, personas con amplia trayectoria y recorrido profesional, para que se encuentren a conversar con nosotros, y decidimos abrirlo al público en general, a todos ustedes que se están uniendo, porque la Universidad de Buenos Aires es pública y gratuita, y a la Universidad de Buenos Aires la pagamos entre todos con nuestros impuestos. Entonces creemos ya desde hace mucho tiempo que la universidad tiene que dar un servicio más allá de solamente a los estudiantes. Y este es un poco el sentido que lleva la cátedra desde hace años, y puntualmente en este encuentro de hacedores de paisaje. La modalidad es, el invitado se presenta per se, no es una presentación formal como un congreso, eso es estar en el living de la casa tomando un café o mate o un té, conversando con alguien. Entonces el invitado, de un modo más íntimo, se presenta. En este caso vamos a tener a una prestigiosa profesional de muchos años de trayectoria, y que justamente, en el caso de ella, no es una diseñadora del paisaje, pero sí es una hacedora de paisajes. El ciclo se llama Hacedores de Paisajes porque tiene que ver con todos aquellos que lo intervienen desde todos los puntos de vista. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, más allá que diseñan un espacio, es un hacedor también de paisaje, porque cada vez que uno lo recorre y lo disfruta, está interviniéndolo, está dejando una impronta cuando pasa por ese sitio, más allá después de acciones puntuales y concretas que uno haga. Entonces, la modalidad, les decía, volviendo atrás, tenemos una prestigiosa profesional que va a charlar con los estudiantes. Esto está enfocado básicamente a los estudiantes. En el caso de los que no son estudiantes, si tienen preguntas, no hay ningún problema. Generalmente estarán silenciados los micrófonos, pero eventualmente nos pueden escribir y nosotros le hacemos la pregunta, y si no es hoy, le damos las preguntas a nuestro profesional, que gustosamente siempre las va a responder. Así que entonces, además les aviso que esto está siendo grabado y está siendo colgado en el canal que tiene nuestra cátedra, un canal de YouTube, donde se encuentran las 5 reuniones anteriores también de otros profesionales que han compartido este encuentro. Así que bueno, dicho esto, les damos la bienvenida a todos ustedes, a los estudiantes, y sobre todo, bienvenida y gracias de corazón a Irene. Adelante, Irene. Un placer, Berito. Nos conocemos hace muchos, muchos años, y muchos, no vamos a decir cuántos, pero son muchos, son más de 2 décadas. La verdad que es un placer, realmente siempre, a mí me encanta la FADU, es mi vecina, porque yo me egresé de mi licenciatura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el pabellón 2, ahora cada uno en nuestras casas, pero bueno, normalmente estamos al lado. Así que yo soy, bióloga de origen, pero en realidad siempre quise ser ecóloga. Y cuando yo estudié, yo me gradué a fines de los 70, en el 78, de exactas, no existía había una orientación de ecología, pero era muy básica, y yo quería realmente ser ecóloga profesional. Entonces, apliqué una beca para estudiar en Estados Unidos, viví unos años en la Oregon State University, que es como la Harvard de las ciencias ambientales, y cuando volví a la Argentina fui la primera ecóloga profesional, digamos, porque nadie hablaba todavía de ecología como profesión. Como bien decía Vero, el ecologismo es un movimiento político, pero la ecología es una ciencia, como ustedes saben, que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente. Yo agradezco mucho la posibilidad que me dio Vero de estar acá y su presentación, así que espero que les sea útil lo que les voy a comentar. Es una introducción, en realidad, que tiene que ver con el último proyecto en el cual yo participé, en la parte de gestión ambiental de lo que es hoy el Paseo Ambiental del Sur, cuando yo era gerente del laboratorio del Centro de Información y Formación Ambiental, que existe
Es un edificio de 2 plantas, muy bonito, en la zona sur de la ciudad, en la zona de Villa Soldati. Probablemente no estén muy habituados a ir por esa zona si no viven por ahí, pero les aseguro que es maravilloso. Fue muy lindo trabajar ahí, pero bueno, yo ya tenía 40 años de servicio, 60 años y muchas cátedras universitarias, entonces, bueno, me jubilé de la parte de gestión y de investigación, y hace 2 años de esto, y bueno, y me quedé con las cátedras de la universidad, que se pueden continuar siendo profesor hasta los 70 años. Así que este fue el último proyecto en el cual yo participé, y les voy a contar un poco cómo siguió hasta el día de hoy con la persona que me sucedió en la gerencia del laboratorio. La idea de hacer el paisaje, como dice Vero, es un poco lo que fue transformando, en principio, fue la recuperación de un espacio que está, como les decía, en la zona sur. Yo ahora les voy a poner una presentación, ustedes díganme si la ven. Bueno, como dice ahí, bueno, yo en la facultad dirijo un programa que se llama Programa de Educación y Divulgación Científico-Técnica en Temas Ambientales, y en realidad esto tiene un poco que ver con mi trayectoria. Yo fui investigadora del CONICET muchos años, hasta que, bueno, pateé el tablero cuando era la época que Cavallo nos mandó a los científicos a lavar los platos, más o menos, y entré a trabajar. Al poco tiempo se creó la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, que es APRA, y de ahí depende el Centro de Información y Formación Ambiental, que hoy es el Paseo Ambiental del Sur. Esto está, para que se den una idea, esperen, denme un segundo, no sé por qué no me avanzan, a ver. Creo que tenés que correr para arriba, ¿no? Tenés que, la No, flechita. porque ayer, ahí está. Ahí está. ¿Ahora ven? ¿Ven la Está diapositiva? perfecto, seguí tranquila. Bueno, Sí, se ve ya todo bien. bien, dale, seguí tranquila. Bueno, este lugar está, por supuesto, en la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de lo que es Villa Soldati, en la zona sur. Por supuesto, esto reitero, esto lo digo para la gente que no es de acá. Este es el riachuelo que separa la ciudad de Buenos Aires del conurbano sur, y después tenemos la avenida General Paz, que separa en el oeste y en el sudoeste, perdón. El barrio de Villa Soldati tiene, por un lado, ¿ven mi cursor que estoy marcando con la flechita? Ustedes díganme si lo ven. Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, el Centro de Información Ambiental, de Información y Formación Ambiental, el CIFA, a partir de ahora voy a decir el CIFA, ustedes ya saben que es una sigla, está muy cerca de lo que es hoy. Fue primero el Parque Lago Lugano, y hoy es la reserva, perdón porque no sé qué pasa, que ahí está, ahora sí. El Centro de Información y Formación Ambiental lo voy a mencionar con la sigla, como les decía, que depende de APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental. Hoy se llama Paseo Ambiental del Sur, ya hace 1 año y medio que se inauguró, y por supuesto, bueno, se hacen un montón de actividades gratuitas para la población en general de la ciudad y fuera de la ciudad, si quieren venir también. Y como ven, está muy cerca de lo que es hoy la Reserva Ecológica, que fue primero Parque Lago Lugano, que es un área que nosotros biorremediamos. Fue un proyecto en realidad que yo lo había visto cuando tuve mi segundo posgrado en México, en la zona de Xochimilco, que era lo poquito que quedó del lago Texcoco, que los españoles, cuando invadieron lo que es hoy México, que era Teotihuacán, bueno, en esa zona era todo un lago y había una serie de esclusas. Los aztecas, los olmecas y todo el resto de los pueblos originarios eran muy inteligentes y realmente trabajaban y trataban el agua de una manera increíble, que por supuesto los españoles no supieron interpretar y destruyeron, y hoy es como la Ciudad de México se está quedando prácticamente sin posibilidades de crecer más de lo que ya es, que es un conurbano gigantesco, y realmente se está hundiendo la ciudad. Eso se ve claramente en la zona del Zócalo. La catedral se está hundiendo, y me recuerdo siempre las palabras de mi madre, que era arquitecta urbanista y era profesora de la facultad de ustedes, y ella me decía que no tiene arreglo, o sea, no hay manera de recuperar, y me lo decía hasta los últimos años de su vida, a los 80 y pico, ¿no? Bueno, esa fue el área que nosotros biorremediamos, que ahora les voy a contar. Tiene un poco que ver con, ahora lo voy a aumentar para que lo vean bien.
En realidad la recuperación de este paisaje que nosotros hicimos, porque realmente lo hicimos prácticamente a nuevo, tiene que ver con una zona que estaba muy contaminada por el mercado de Liniers, que largaba toda el agua, digamos, de lavado y de todo lo que era los restos de la matanza de los animales de los bovinos al arroyo Sildañez, una parte que no está entubada, que desemboca directamente en el riachuelo, es un meandro del riachuelo no muy usado, que no tiene mucho movimiento, y eso iba directamente al río de la Plata. Entonces, ahora yo les voy a contar cómo fue el proceso de hacer el paisaje, y si quieren en otro momento les cuento el tema de cómo fue la parte de biorremediación, si bien hoy yo les voy a pasar al final un videito del laboratorio para que vean cómo se trabaja. La biorremediación es la capacidad que tienen los organismos vivos de absorber o de neutralizar, si no se pueden absorber, por lo menos los contaminantes. Y en este caso eran, como les decía, contaminantes orgánicos, que son muy parecidos a los cloacales, y por el otro lado también a los contaminantes de metales pesados que largaban las industrias, que había muchísimo en el sedimento del fondo. No se confundan, en realidad ese lago Lugano, mal llamado lago, es una laguna, porque desde el punto de vista de la limnología, o sea, de la ecología acuática continental, tiene muy poca profundidad. Entonces es un humedal de poca profundidad, es una laguna. Entonces, no confundir con la laguna de Rocha, el otro es Roca, que esto está en otro lado, en el partido de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Ezeiza, ¿no? Ni tampoco tiene que confundirlo con el lago Lugano verdadero que queda en Suiza. Esto lo puse a modo de chiste porque en realidad hay muchas cosas que tienen el mismo nombre. Pero bueno, a mí no me gusta mucho llamarlo lago Lugano, pero así es como se llama, Parque Natural Lago Lugano. Entonces, ¿dónde está? Ustedes ven bien, ¿no? Que voy pasando las diapositivas. Sí, perfecto. Bueno, esto está muy cerca de lo que es hoy la Villa Olímpica, para los que se acuerdan de cuando tuvimos las Olimpiadas de la Juventud, está muy cerquita, y aquí la tienen, a la Reserva Ecológica Lago Lugano. Acá tienen la parte, el arroyo Sildañez viene entubado, en esta zona donde estoy mostrando el cursor, acá arriba, después queda al aire libre, digamos, y desemboca aquí en el riachuelo, que es el límite, como les decía, el límite sur de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros trabajamos en esta zona donde está el Redondel Colorado, que abarcó parte del arroyo Sildañez, antes de desembocar en el riachuelo, y parte del mal llamado lago, o sea, de la laguna Lugano. Si ustedes lo ven de arriba, este es el meandro que yo les decía del riachuelo, que está, digamos, estaba casi sin movimiento, ahora tiene un poco más de movimiento, y el lago, entre comillas, Lugano, para que lo vean en vistas aéreas. Bueno, ahí está Figuretti, o sea, yo, en el Centro de Información y Formación Ambiental. Este fue el día que me hicieron la despedida cuando me jubilé, esto fue hace 2 años. Es un parque, es un lugar muy lindo que está pegado al Parque Indoamericano, es una zona, uno no está muy acostumbrado a ir a la zona de Villa Soldati. Cuando yo era chica, vivía en Parque Patricios, y esto era todo un humedal, entre comillas, un barrial lleno de ratas, y era imposible pasar a esta zona. Como les decía, pertenece a la Agencia de Protección Ambiental, que es del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y acá empieza lo que yo les comentaba, que tiene que ver con esta forma que hicimos de recuperar, biorremediando el paisaje, o sea, de hacer un paisaje de alguna manera nuevo o pseudo nuevo, porque en realidad lo que hicimos fue tratar de volver a lo que debe haber sido en algún momento su ambiente natural, sin la superpoblación de ratas, que en ese momento no tenían predadores y ahora tienen, que es el lago Lugano, ¿no? La laguna Lugano. Lo que hicimos fue lo que se hizo en México, que yo lo había visto allá, con caños de PVC, que son en general restos que tienen las fábricas de caños, que prácticamente los regalaban o los vendían a 2 pesos. Compramos los coditos que ustedes ven acá en las esquinas, y los pegábamos con un pegamento bastante fuerte de contacto, y por las dudas, hasta que quedaran fijos, se les ponía una cinta de plástico que después se podía sacar o dejar, porque si esto uno tenía la duda de que se pueda soltar, se lo dejaba, no tiene ninguna importancia, porque eso queda fijo, ahí no se sale. Siempre tratamos de evitar el plástico,
salvo el caño de PVC que tiene una durabilidad muy grande, pero esto fue para hacer lo que se llaman las balsas de biorremediación, que ahora inmediatamente ustedes van a ver. Entonces empezamos a apilar, ven acá ya le sacamos, en este caso se había secado perfectamente el pegamento, le sacamos en los coditos el plástico, y lo fuimos apilando ahí en el parque del Centro de Información y Formación Ambiental, cerca de las camionetas, para poder cargarlo y llevarlo a la zona de trabajo. Bueno, otra vez Figuretti, o sea, yo. Y lo que hacíamos, bueno, cuando se llegaba al lugar, se rectificaban los armazones, en algún caso se volvían si se veía que se estaba soltando, se volvía a pegar con la cinta esta de plástico gris, que es muy, muy fuerte, que está reforzada, y ahí se empezaba a preparar el enmayado, que ahora les voy a mostrar. Esto que ustedes ven atrás de este señor que está parado, son en la barranca, se hicieron como unos escalones, justamente para poder poner plantas autóctonas que también pudieran sanear el suelo, ¿no? Acá se nota bien que es la zona donde está el parque de la ciudad, hay la famosa torre indicadora que se ve de toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se hacía? Se empezó a colocar media sombra con malla de gallinero. También, estos fíjense que son todos materiales súper baratos y muy durables. Como la malla de media sombra no dura mucho y se reseca, como ustedes saben bien, con el sol. La malla de gallinero la protege de un lado y del otro, pero se tenía que poner la media sombra justamente en el medio de dos mallas de gallinero para que no se vaya rompiendo y perdiendo con el tiempo en el agua, ¿no? Y se empezó a entretejer con las plantas del lugar, guiando por personal a cargo, pero hubo 600 voluntarios. Miren, fue increíble porque se hizo un llamado a voluntarios. Estos voluntarios terminaron siendo, como les decía, 600 personas, increíble. Ellos no cobraron sueldo, era gente de la zona o gente simplemente estudiante de las carreras relacionadas con las ciencias ambientales que querían aprender, y se les daba un viático, eso sí, si vivían lejos se les daba un viático y por supuesto, una vianda para el almuerzo. Y estaban un día trabajando, un día entero, y podían ir los días, se anotaban por turnos, y podían ir esto por supuesto, obviamente estoy hablando pre-pandemia, ¿no? Bueno, entonces con la ayuda de una aguja de crochet, que acá, como ven acá en la foto inferior, fueron metiendo plantas del lugar. Ellos no sabían absolutamente nada de cuál especie era, si eran autóctonas, si eran exóticas. Les dijimos que en principio no seleccionaran, que utilizaran todas las especies que encontraran, que se podían reproducir rápido, algunas que tienen reproducción asexual, como en este caso, para que tengan rápido, digamos, una rápida digamos, cobertura, ¿no es cierto?, de la balsa, y esto lo hicimos en el lago Lugano, y quiero aclarar que después se hizo también en el lago Regatas de Palermo, porque ahora después van a ver una foto terminada con muchos voluntarios de la zona de Palermo, donde están en el lago Regatas. Bueno, que es esta, justamente. Lo que se hace con precintos, con sunchos, como estos que se usan ahora en lugar ¿vieron de cuando agarraban a los presos, que antes le ponían, no sé cómo se llamaba eso, que le ponían a los presos en las manos? En lugar de, ¿cómo se llama eso, Vero, te acordás? No, las esposas. Esposas, eso, no me salía la palabra. En lugar de esposas, ahora también esto se consigue en todas partes, en la zona del departamento de policía, porque son los precintos, los sunchos que usan los policías cuando tienen que apresar a alguien en la vía pública por algún delito de hurto o robo. Entonces se consiguen muy fácil, y entonces usamos este mismo material, y así es como quedan unidas, y esto es una balsa. Esto es en este caso es en el lago de Palermo, pero vamos a seguir con el lago Lugano, porque en realidad es lo que me interesa contarles cómo se recuperó. Bueno, cómo se hizo este paisaje, se rehizo en realidad este paisaje. Bueno, lo que se hizo fue, en el lago Lugano se hicieron balsas un poco más chicas que en el lago de Regatas de Palermo, aproximadamente de 6 o a veces de 9, y en algún caso excepcional de 12, pero en general eran de 6, de estos recuadros, digamos, de PVC con la malla, se unieron con los sunchos, y acá los ven todos colocados, y se amarran a la ribera, como se amarra cualquier embarcación, y se deja ahí que la naturaleza haga su parte. Entonces se empezó a poblar, o sea, las balsas quedaron suspendidas, pero hay zonas que quedaron como si fueran zonas de mucha protección, digamos, del viento, y entonces el lago, o la laguna, mejor dicho, en este caso, empezó a poblarse rápidamente por juncos, por totoras, por un montón de plantas acuáticas flotantes, como en este caso.
que son repollitos de agua, lentejas de agua, muchas algas. Nosotros en el laboratorio hacíamos el análisis de las algas, que yo después les voy a contar, y esto realmente, las plantas tienen una capacidad de recuperación enorme del paisaje, y rápidamente se consiguió lo siguiente. Fíjense, yo acá me lo anoté para no olvidarme de contarles. Se duplicó la cantidad de oxígeno del agua tratada, que ahora les voy a contar cómo tratábamos el agua. Aumentó el 33% la transparencia. Disminuyó 10 veces la cantidad de bacterias fecales, de Escherichia coli, que había ahí, producto de lo que llegaba del mercado de Liniers y las cloacas de la zona, mayormente eran del mercado de Liniers. Y disminuyó muchísimo, casi realmente no se encontraron metales pesados. Esto se buscó en el sedimento, obviamente, porque los metales pesados no quedan en suspensión, sino que quedan en el sedimento de fondo. Como la laguna es poco profunda, es fácil esto de ubicarlo. Entonces, ahí es donde se decide en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires crear en principio el Parque Natural Lago Lugano, y después con una ley, digamos, superadora, se hizo la Reserva Natural, ¿no? Se hicieron una cantidad de miradores, de cartelería, empezó a haber mucha gente, bird watchers, o sea, la gente que iba a observar aves, y bueno, realmente fue algo maravilloso. Acá yo tengo un mini video, ustedes por favor díganme si lo ven bien. Ahora yo después les voy a mostrar cómo es el sistema de depuración, pero primero quiero terminar un poquito con el PowerPoint. Bueno, así estaba el Centro de Información y Formación Ambiental cuando yo me jubilé, digamos. Nosotros dejamos preparado también tablones de siembra, porque la idea es que esto sea un espacio para la educación ambiental, para que toda la gente pueda hacer una serie de actividades absolutamente gratuitas, de huerta, de aprender a usar la energía, cómo se puede usar la energía solar, ahora ser prosumidor con la ley de generación distribuida, que ya en ese momento estaba en el Congreso. Bueno, una cantidad enorme de actividades, fíjense, hidroponía, ¿no? Acá está el laboratorio, esta ventana era la ventana de mi laboratorio, y nosotros acá, bueno, habíamos puesto todavía el Parque Ambiental del Sur, estaba en preparación, habíamos puesto toda una pared, digamos, para después tirar abajo, para que la gente no pasara, pero se hacían ya actividades gratuitas para que la gente aprendiera a usar el sistema de hidroponía. Acá se ve en otra vista, estas son las ventanas del laboratorio, de la planta alta, y estos son todos los edificios de la zona de Lugano, porque esto está en el límite entre Villa Soldati y Lugano, en Castañares y Escalada, y la mayor parte de los voluntarios en realidad que vienen a hacer actividades, o los chicos que se anotan en las actividades infantiles, es gente que vive en todos estos monoblocks de Villa Lugano. Acá se ven los tablones de siembra, otra vez Figuretti, o sea yo. Bueno, los paneles solares en realidad alimentan toda la parte de luz externa. Fue el primer lugar en la ciudad de Buenos Aires en tener esto, y es muy poco conocido en general por la población mismo de nuestra ciudad. Entonces, bueno, acá es donde se empezó a gestar el Paseo Ambiental del Sur. Acá se empezaron a hacer una serie de viveros, de plantas autóctonas, donde se generaban las especies que después iban a ser plantadas iban siendo plantadas en realidad simultáneamente, cuando esto se terminó, en la zona ribereña del lago, de la laguna, ¿no? Lugano y del Sildañez, y la preparación de lo que después yo les voy a mostrar al final, como quedó en una vista aérea, el Parque Ambiental del Sur. El Parque Ambiental del Sur nosotros lo llamamos PAS, porque es muy largo decir Parque Ambiental del Sur, que es la sigla, ¿no? Y acá tienen algunos de los proyectos de lo que se hace acá,
que era en ese momento el CIFA, y lo que es el Parque Ambiental del Sur hoy. Que esperemos que cuando se abra todo lo que tiene que ver con la cuarentena, se pueda volver a la agricultura urbana, hidroponía, huerta en el suelo, flora autóctona, cómo se hace la agricultura urbana regenerativa, que eso es lo que nosotros estamos haciendo, haciendo y recuperando el paisaje de la laguna, que esto es permanente, ¿no? Porque tiene una, digamos, si bien se hizo ya completamente cuando se creó la reserva, esto obviamente tiene un mantenimiento permanente de gente del gobierno de la ciudad que va todo el tiempo. Bueno, esto es una vista un poco más avanzada, ya cuando los tablones de siembra estaban ya bastante las plantas creciditas y la hidroponía en plena temporada. Y también hicimos una especie de humedal para explicarles a los chicos lo que es un humedal. Bueno, esta es en realidad una glorieta donde se encuentran los grupos con la persona que los guía. Todo esto, les repito, es en forma absolutamente gratuita. Y bueno, y así estaba, y tienen los edificios sobre Castañares, que de la gente que generalmente se anota. Hay una escuela muy cerquita que también va permanentemente, o iba, mejor dicho, antes de la cuarentena. Bueno, ahora les voy a mostrar un mini video, no sé si lo van a ver bien, porque al principio puede ser que se pixela un poco. Esto fue cuando el Paseo Ambiental del Sur cumplió 1 año. Bueno, lo vieron, ¿no? ¿Lo vieron bien? No quise hablar encima del video porque si no, no me iban a escuchar mi voz, había música. ¿Se vio bien? Sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, Ya la verdad que esto, te digo, es increíble, buenísimo, te felicito el trabajo a vos y a todo el equipo que viene trabajando. Todavía no terminé. Esperá, les voy a mostrar un poquito, me queda un poquito de tiempo. Tengo unos videitos de 1 minuto, 1 minuto y medio, el más largo creo que tiene 2 minutos. Es este que les voy a mostrar ahora, que quiero agradecer a Gabriela Wiesenthal, que es la productora del programa Ambiente y Medio, que está todos los domingos en Canal 9 a las 10 de la mañana, no sé si alguna vez lo vieron. Ellos dicen Ambiente y Medio porque como nos queda medio ambiente, ellos hacen Ambiente y Medio, ¿no? Para enseñar a la gente. Entonces quiero agradecer porque ayer apurada me lo mandó, es muy amiga mía, y bueno, lo tuvo que rescatar porque es un video que tiene más o menos 1 año y medio. El Paseo Ambiental del Sur cumplió 1 año antes de la cuarentena, a fines del año pasado aproximadamente, creo, no, fue en agosto, septiembre, yo estuve, me invitaron por supuesto a la inauguración porque yo fui prácticamente la que comenzó con todo esto. Y quiero que vean este videíto, el que va a aparecer haciéndole la nota al que era el director de control ambiental, Federico Iglesias. Es el hijo de Marisa Andino, el sobrino de Guillermo Andino, que bueno, está haciendo sus primeros pasos de periodista, pero quiero que vean y que presten atención, porque ahí va a explicar bien cómo es el sistema de depuración para poder realmente hacer este paisaje que ustedes acaban de ver. ¿Se ve? Sí, perfecto, perfecto. Y fundamentales para considerar la contaminación del arroyo. El primero es histórico, que tiene que ver con el mercado de Liniers, y por eso es tan importante el proyecto de traslado al mercado de Liniers. La hipótesis que había a principios del siglo básicamente decía que los cuerpos de agua tenían una capacidad ilimitada de depurar la contaminación que se le tiraba. Ya vemos que eso fue inviable y hay que cambiar el paradigma. Por eso considero que es tan importante que el mercado se mude y además que se genere una planta de tratamiento de esos efluentes que genera. Quiero mostrar la situación de lo que es el arroyo Sildañez. Miren, la cantidad de residuos que hay, todos residuos que la gente desecha, ¿sí? Que tira, que los voluntarios intentan limpiar, pero claro, por supuesto no pueden quitar todo lo que hay aquí porque los desborda
la situación. Hace unos días nomás retiraron del arroyo Siláñez esta heladera que ustedes ven aquí. Han retirado cocina, han retirado de todo. ¿Dónde termina? Lamentablemente en el Río de la Plata. Muchos de los desechos vienen de Liniers, eso sí es una realidad, pero después esto es una botella así, se tira así, hay gente que lamentablemente entra y vive un tiempo, el olor fuerte a veces en el barrio se siente, pero es algo que no te queda otra que acostumbrarte. Bueno, Fede, estoy viendo que está saliendo el agua tratada. Exactamente, ese es el agua que se toma del arroyo y desemboca en el riachuelo. Tratamos esa agua que está sumamente contaminada, la llevamos a un tanque que lo único que hace es sedimentarlo, es un proceso físico, y de ese tanque pasa a los humedales que están adelante. Con ese proceso así de simple como te lo estoy contando, mejoramos los parámetros de calidad de agua y podemos decir que es en esa agua que sale de acá puede haber vida. Este arroyo, además agrego, deriva al riachuelo y el riachuelo al Río de la Plata, que a su vez es de donde tomamos agua para purificar. Está todo íntimamente relacionado. Ese es el programa. Disculpen, sonó. Bueno, les voy a mostrar, total son muy cortitos, uno tras otro, estos videitos y así después terminamos. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Soy María José, voluntaria del gobierno de la ciudad en este proyecto del arroyo Siláñez. Me interesó la ecología y el saneamiento de los cursos de agua. Me pareció muy bueno el proyecto. La idea es que las balsas que estamos armando se completen con plantas, que algunas oxigenan el agua, otras retiran los metales pesados. La verdad que la tierra puede recuperarse a sí misma, pero bueno, hay que tomar conciencia, dejar de ensuciar, separar, a lograr que estos arroyos, estos espejos de agua estén realmente cristalinos. Recién votamos 10 balsas hace 15 días y tenemos plan de votar hasta 160. Creemos que es importante que cada uno de nosotros nos podamos sumar, conocer la ciudad de otro lugar, crear otro tipo de compromiso y bueno, y poder ser cada día más y crear este tipo de esta cultura de voluntario y de compromiso del vecino que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, buenísimo, Irene, buenísimo. Quiero terminar porque así les va a dar una idea de cómo se trabajó. Para el lago Regatas de Palermo. La participación de los voluntarios fue fundamental para que este proyecto creciera. Ser voluntario es como una manera muy genuina de dar una mano sin ningún interés. Aprendí bastante sobre cómo funcionan las plantas. No sabía que al colocar estas raíces en las balsas tomaban los desechos, después si se podaban, se sacaba parte de la contaminación. Cómo trabajando en conjunto puedes hacer un montón con una hora de tu tiempo. Tomar conciencia de que el planeta es de todos y bueno, cada uno tiene que aportar su granito de arena para que esto esté mejor. ¿Sentís como que hiciste algo? Sentí mucha alegría de participar. Las universidades es por transfer. Bueno, ahora les voy a mostrar el último, que es cortito, que tiene que ver con el trabajo que hicimos en el laboratorio. La persona que aparece es el doctor Carlos Nadra, que me sucedió cuando yo me jubilé en el laboratorio.
con las universidades es poder transferir conocimientos y ciencia a las capacidades estatales que tiene la Agencia de Protección Ambiental. En el caso del convenio con la UADE, particularmente nos va a poder determinar contaminantes en agua gracias a un trabajo que se hizo con bacterias. Bueno, básicamente se firmó un convenio con APRA para el desarrollo de biosensores que permitan censar metales pesados y flúor en muestras de agua potable. Se realizó una modificación genética en una bacteria de tal forma que pueda reaccionar frente a diferentes contaminantes. La idea de esto es tener una respuesta in situ muy rápida que nos indique a nosotros la contaminación que se encuentra presente en diferentes fuentes, en este caso, digamos, agua. Fuimos capaces de aplicar técnicas de biología molecular y biología sintética, desde el armado del diseño, de cómo iban a ser los constructos, las secuencias de los biosensores, a ponerlo en práctica en la mesada con las técnicas de biología molecular y demás. ¿Qué beneficios se llevan los chicos de todo esto? Bueno, aprender a diseñar experimentos, a plantearse una hipótesis, aprender de los errores, a cómo ir mejorando un diseño experimental. Bueno, así que ahora estamos. Les agradezco mucho. Ahí está mi Instagram. Pueden... Es mi apellido primero y después mi nombre, y bueno, yo generalmente cuando queda alguna pregunta y no alcanza el tiempo y quieren saber más, yo grabo videos, tengo muchos videos grabados de preguntas de alumnos y exalumnos en Instagram para que todos lo puedan aprovechar, así que yo ahora voy a salir de la presentación, esperen que... Listo, fantástico. Bueno, entonces ahora lo que hiciste realmente es un muy buen ejemplo de trabajo donde se junta ciencia, voluntad política y sobre todo voluntariado, y eso es una de las cosas que nosotros tratamos siempre de estimular y transmitir entre los estudiantes y los que nos siguen. Así que, bueno chicos, entonces, ahí hay una pregunta que nos están preguntando acerca de las plantas, pero antes de contestar yo querría ver si alguno de los chicos, en función de tan importante trabajo que hiciste, tienen alguna de las preguntas para hacer. ¿Están, chicos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí. Bueno, hola, Irene, ¿qué tal? Hola. A mí me surgió la pregunta de que si, más que nada, hay una responsabilidad grande con la producción de carne, o que contabas, en la contaminación del arroyo. Quería saber cuál es el porcentaje que ha aportado toda esa industria que tiene una ganancia con esa producción al agua que ella misma está contaminando. Y también otra para acoplar era, ¿cómo crees que puede llegar a afectar este convenio que se está buscando de traer producción de cerdos con respecto a la contaminación y cómo se lo puede tratar o qué podría hacer? Si hay que remediar eso, pero que igualmente me parece que ellos, al tener una ganancia, no sé qué parte están haciendo para subsanar eso que están. Bueno, te contesto, son dos preguntas, te contesto la primera. Más o menos se calculaba que un 80% de toda la materia orgánica que llegaba al Sildañez era del mercado de Liniers, pero además había industrias que tiraban metales pesados y había también contaminación fecal del domiciliaria. Y en segundo lugar, yo soy totalmente frontal, yo estoy absolutamente en contra y firmé la petición de ese proyecto de traer los cerdos chinos porque realmente para mí es un despropósito, o sea, se le puede agregar valor agregado, o sea, digamos, valga la redundancia, uno puede agregar valor agregado a mucha mercadería de otro tipo que no tiene por qué ser los cerdos, y bueno, es un gran negocio y bueno, no me parece que estén dadas las condiciones por distintas razones que bueno, no entra, o sea, no vale la pena por ahí ahora detallar, pero la más cercana es la producción de todo el chiquero, de lo que significa, y además las pandemias que ocasionan los cerdos al estar en contacto, es un animal salvaje, al estar en contacto con la gente es complicado. Claro. Excelente, excelente. Gracias, Irene. Bueno, contestada la pregunta. Chicos, ¿otra pregunta? Fíjate porque yo no estoy leyendo el chat, no estoy leyendo el chat para no distraerme, así que fíjate en el chat. No, pero igual... Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Dale. No te veo, pero veo un paisaje.
Sí. ¿Crees que existen faltas de políticas de separación de residuos más duras, por así decirlo, ya que esto genera que se generen estos contaminantes desde su mayoría, como tú mostraste, desde el mercado, por ejemplo, donde debería existir algo como más certero, donde la gente sí o sí pueda separar lo orgánico y lo inorgánico, que es algo tan simple de poner en dos tipos distintos de envases? Y bueno, no sé, ya que la gente ahí en el video dice, queda acostumbrarse para este contaminante del agua, o entonces me surge esa duda. Mira, en realidad es todo un proceso de transición, desde ya que existe la separación de la basura. Este video que les mostré, o sea, esa agua tan horrible no está ahora así. O sea, ahora cambió completamente el paisaje, el agua está, como les decía al principio, está mucho más transparente, no tiene nada de toda esa basura que fue sacada y no volvió a ver esos envases y toda esa porquería flotante que estaba al principio, porque ese video del que hizo Juani Belko Fandino, que es el periodista que entrevistó al director de Control Ambiental, que era mi jefe en ese momento, ese video tiene aproximadamente 2 años, fue al principio de todo el proceso. Lo que pasa es que yo los quise rescatar. Ambiente y Medio es un programa que ya va por la 6ª temporada, o sea, yo lo quise rescatar porque yo me acordaba cuando venían, yo estaba todavía en funciones cuando vinieron a hacer la nota, entonces lo quise rescatar, pero no, indudablemente que no tiene nada que ver con lo que es el agua ahora, o sea, fue todo un proceso gradual y desde ya que existe todo un tema educativo, que la misma gente voluntaria actuó como agente multiplicador de su familia, o sea, venía un adolescente y le enseñaba a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, generalmente son familias numerosas, en las actividades infantiles del CIFA, muchos chicos que también iban a su casa y hablaban con sus padres, o sea, fue todo un proceso y yo me siento orgullosa de haber sido quien inició, digamos, con la idea esto, y que ahora se haya podido, digamos, suceder con la persona que me sucedió a mí, que se haya podido continuar, ¿no? Ahora, por supuesto, está cerrado todo, porque estamos en cuarentena, pero esto indudablemente va a continuar. Hay un mantenimiento, sí, para que los tablones no se estropeen, lo que pasa que, y lo mismo el sistema de hidroponía, pero va a haber que comenzar casi de nuevo, digamos, pero la estructura está, y hay mantenimiento. Y aparte tenemos personal de seguridad ahí para que no haya intrusos, ¿no? Gracias, Irene. Tenemos preguntas en el chat y ahora otro de los alumnos que escribió la pregunta te la va a hacer Luchi. Hola Irene, ¿cómo estás? Te voy a leer la pregunta de Milu, de Milagros, es una de nuestras alumnas. Dale. Y ella te pregunta, espera que me llegan solicitudes para unirse, gente. Y ella pregunta, en un trabajo hipotético en conjunto con planificadores del paisaje, ¿qué tipo de estructuras usaría o recomendaría usar como barreras vegetales para la implementación de la vegetación como reductor térmico en las ciudades céntricas, ya que por su nivel de construcción absorben demasiada temperatura? Bueno, de estos humedales artificiales, digamos, que nosotros hicimos, son de alguna manera un moderador de la temperatura en el medio de la isla de calor, que es a lo que se refiere la pregunta, ¿no? Las ciudades son islas de calor. Entonces, como todos sabemos, el agua es un moderador del clima y siempre, donde hay agua, siempre va a haber una posibilidad de tener una brisa un poco más fresca, ¿no? Pero especies vegetales, cualquiera que pueda ser del lugar, siempre, como siempre digo, ¿no? En lo posible especies autóctonas, aprovechar las especies autóctonas que hay ahí, y las estructuras, bueno, estas mismas balsas actuaron como, digamos, como ustedes vieron en una foto que yo les mostré prácticamente al final, cuando se creó reserva, donde estaba toda esa lentejita y repollitos de agua que se va acumulando, porque las balsas actúan como si fueran embalses, como si fueran represas que no dejan pasar. Claro. Entonces, esa zona remansada de la ribera, ojo que fíjense que siempre digo ribera, porque costa, cuando nosotros llamamos a la costanera está mal llamada, porque el Río de la Plata es un estuario, y aunque fuera un río también estaría mal. La costanera del Paraná en Rosario o en Corrientes está mal llamada. La costa, desde el punto de vista de la ecología acuática, es de mar, siempre, y de lo que es un ambiente acuático continental tiene que ser ribera.
Entonces, toda la ribera, bueno, fue plantada con lo posible, lo que después van a ser árboles, que puedan soportar todas las especies que están en las riberas, y aparte hubo mucha vegetación que llegó por la propia naturaleza. Ustedes saben que hay una vía aérea por el viento, ¿no? Todas las plantas anemocóricas, las plantas hidrocóricas que vienen por el agua, las semillas que esparce el agua, y también por los mismos animales. Hay aves que, por ejemplo, comen frutos, y en el mismo estómago del ave se destruye por los ácidos del... Ahí hay muchos observadores de aves, ¿no? Y empezaron a aparecer muchas aves que se veían en la Reserva Ecológica Costanera Sur, que está bastante cerca, pero que no se habían visto en la zona hace un montón de tiempo cuando estaba toda esa basura. Y ahora todas esas aves que son frugívoras, o sea, que comen frutos, que a veces son de plantas que no son comestibles por el ser humano, pero sí para los animales, en el mismo, con el pH 3 que tiene el estómago, digamos, con los ácidos del estómago, se va destruyendo el tegumento duro que tienen, y entonces cuando el ave elimina con esa pastita que, digamos, ¿vieron cuando uno pasa por el Cabildo, que una palomita les hace un regalo? Yo lo sé muy bien porque fui al Nacional Buenos Aires, y cada vez que salía del subte y caminaba hasta el colegio, ligaba en el uniforme, en mi época se usaba uniforme, ahora no, ligaba algún regalito. Bueno, las aves no tienen separado el ano de la uretra como nosotros, tienen todo unido como si fuera una Y, y entonces se une la orina y la materia fecal, y entonces esa semilla parcialmente digerida cae en un lugar apropiado, y ahí directamente germina. Entonces hubo o sea, nosotros hicimos el comienzo del paisaje, aprovechando el título de esta charla, ¿no? De hacedores del paisaje, pero en realidad hoy los verdaderos hacedores del paisaje son las especies animales y vegetales que están repoblando el lugar, y es algo maravilloso. Yo estuve en el verano con mis hijos antes de la pandemia, la cuarentena, y la verdad que no podía creer lo que hizo la naturaleza. Las balsas prácticamente ni se ven ahora, porque depuraron y las plantas se van reemplazando, pero el cuerpo de agua cambió completamente. Contanos un poco, y retomando el tema de vegetación, contanos un poco acerca del uso de la vegetación, porque fíjate que los chicos se están formando para ser planificadores del paisaje. Y ellos tienen una carga, como te diría, mucho más de las que tuvimos nosotros los que empezamos hace mucho tiempo atrás, porque en nuestra época nosotros diseñamos el paisaje y íbamos a ver las plantas en el vivero que se compraban, y que justamente coincidía con las plantas que la gente quería disfrutar en su paisaje, en su espacio exterior. Sin embargo, bueno, todo este conocimiento e investigación que vino pasando, más con toda esta mal manejo y mala intervención que han tenido las industrias, hoy los chicos tienen de algún modo, no es una carga, pero sí un reacomodarse frente a los nuevos trabajos de planificación que hagan. Entonces, la pregunta un poco tiene que ver con esto de que contanos algo acerca en relación a la vegetación, esta vegetación nativa o autóctona, que sabemos que es realmente la que tendríamos que usar, y esta otra necesidad que hay con la gente común en todos los días, o las empresas mismas que contratan para hacer una planificación del paisaje. ¿Cómo pensás vos que sería un equilibrio en relación a todo esto? Bueno, yo no soy planificadora, vos sabés bien. O sí, sea, por supuesto, sí. Pero por sentido común, desde el punto de vista de la ecología, a mí me parece que hay que tratar de ver qué es lo más adecuado para el lugar. O sea, primero conocer un poco el ecosistema, que no es fácil, porque como vos sabés, interactúan muchos factores, pero tratar de encontrar las especies más adecuadas. Para eso estudiar un poquito quizá la historia ambiental de cómo fue ese lugar, que fue lo que nosotros hicimos ahí en lo que es hoy en la reserva de Lugano, y lo que se está haciendo en Ciudad Universitaria, ahí al lado de ustedes y al lado nuestro, ¿no? De la Facultad de los Pabellones de Ciudad Universitaria, cuáles son las plantas que... Por supuesto, uno ahí también tiene exóticas, porque, qué sé yo, te encontrás con lirio, por ahí encontrás un montón de Eichhornia crassipes, Eichhornia surea, que es ahí me sale el nombre de científico, nunca me salen los nombres comunes. El camalote común,
pero te encontrás de pronto con un montón de lirio, que bueno, qué sé yo, en otros lugares como la reserva de San Isidro, directamente los guías cuando ven, lo levantan y lo tiran a la basura, porque no quieren ni verlo. Sí, chicos, estamos hablando del iris, el iris pseudacorus, que es un amarillo, y que en realidad, que realmente, bueno, hay otra cantidad, hay otras muchísimas especies de iris que se usan ornamentalmente y que son realmente no solamente muy lindos, sino que tienen una buena integración con los diseños, pero el pseudacorus, que les diría que en otra escala podría ser como tan invasor y peligroso como el ligustro, ¿no? El árbol de ligustro. Entonces, yo creo que, bueno, esto que dice ella es saber esto, ¿no? La historia del sitio. Dale. Sí, siempre, yo siempre, yo sé que los paisajistas usan muchas exóticas, pero yo siempre recomiendo autóctonas, nativas, siempre que se pueda. Todo lo nativo, yo sé que tal vez hay algunas ornamentales hermosas que no son autóctonas, eso lo entiendo, lo sé perfectamente. Yo tengo una historia que siempre cuento, no sé si te la conté alguna vez a vos, Vero, pero mi mamá, cuando yo volví de Estados Unidos, me llevó, en esa época ella estaba activa, me llevó a una torre donde ella había trabajado en el proyecto, con los alumnos de la facultad, en un estudio importante de arquitectura, en la zona de Belgrano, y me llevó a ver el jardín hermoso, supuestamente, que ella encontraba, que había hecho, esto fue en los 80, ¿no? Y yo, mi mamá me llevó, me dice, quiero que veas la maravilla que logramos, qué sé yo, no sé qué, bueno. Le digo, eran las 4 de la tarde, le digo, nos vamos a quedar un rato, vamos a tomar un café y volvemos cuando oscurezca. Y mi mamá me miró con cara rara, como diciendo, te volviste loca, ¿qué te pasa? Pero me siguió el apunte, y volvimos al anochecer, y había un silencio sepulcral. Y le digo, ¿ves? Esto no pasa en un ambiente donde hay plantas autóctonas, donde vienen las mariposas, donde vienen los pájaros. Venía a mi jardín un día a la noche, observá cuando Javier, que era mi marido, haga un asado, venía a mi jardín, que yo tengo plantas autóctonas, y vas a ver la cantidad, los ruidos de la naturaleza. Le digo, acá hay un silencio sepulcral, van a tener que gastar una fortuna en jardinería, porque los jardineros naturales en las plantas autóctonas son los animales, o las mismas plagas, digamos, que son comidas por otros que a su vez no son plagas, ¿no? Lo que se vuelve plaga es plaga porque no tiene sus predadores o sus enfermedades naturales. Eso ustedes lo saben, o sea, es un principio básico. Si bien no sé que ustedes no tuvieron todavía ecología, me dijo Vero, pero es algo que se estudia en el colegio, en la escuela. Entonces, cuando yo le dije, mamá, te voy a dar mi opinión, yo, como les dije antes, soy muy frontal, le digo, esto es una porquería, le digo, no me gusta. Le digo, acá tenías que haber puesto, en vez de, había puesto ligustro, ligustrina, de todo, aprovechando un poco lo que mencionó Vero, pero había puesto todas las, una palmera divina, pero ¿saben qué era? Fénix canariensis, no era ninguna de las palmeras que se convirtió en una plaga. En la reserva ecológica se reproduce la Fénix canariensis como si fuera, no sé, un alga, qué sé yo. Así que, en realidad, yo siempre recomiendo autóctonas, pero bueno, yo soy ecóloga, no soy paisajista, o sea, entiendo... No, bueno, Irene, claro, vos sabés que yo, esto es una pelea permanente. Lo entiendo. Pero es una pelea que tiene que ver de verdad, con principios que nos beneficien a todos. La realidad es que vos pensás que esta materia es vegetación. Y si nosotros diésemos la materia vegetación con las plantas nativas o las autóctonas, los pibes terminan, o sea, conocen una parte muy reducida de lo que es el espectro de la vegetación a utilizarse en los trabajos, porque hasta que, vos decís esto de que pongamos más nativas, estoy de acuerdo, pero hasta que la gente común de todos los días saque de su cabeza la rosa, por ejemplo, o saque de su cabeza el jazmín, y no sé, y entre esta otra, que además tampoco yo, y esto es mi principio personal, los chicos ya lo saben, yo tampoco soy tan del 100% nativa, porque yo creo que, por ejemplo, vos hablaste de las fénix canarienses. Efectivamente, la fénix canariensis no es nativa, sin embargo, hay una identidad que la gente de la ciudad de algún modo siente que es parte de su patrimonio, entonces, o su identidad o su historia. Entonces, a mí me parece que es excelente vos con tu lugar como ecóloga que lleves esto. Te aplaudo y vamos para adelante, por eso estás invitada acá, por este valor que vos agregás. Sin embargo, yo creo que, bueno, un poco nos pasa cada uno desde su lugar,
intentar compatibilizar, porque de verdad, y esto sí, vienen toda la fauna se recompone y el ecosistema que hablamos, pero el punto es que hay determinadas especies que vos no podés sacar de la identidad y la historia que representan las personas. Así que me parece que sí, el trabajo es conjunto y es interdisciplinar. Un dato importante. Lo entiendo absolutamente, Vero, te digo algo, yo lo entiendo y por supuesto, si la gente, aparte vos haces un paisaje en un lugar y la gente te pide, yo quiero tener rosas. Imagínate el Rosedal de Palermo sin rosas, es algo histórico. Claro. Yo la verdad que aplaudo a Carlos Taís, que en su momento hizo los jardines versallescos que tenemos, que es una maravilla. O sea, no, indudablemente no estoy en contra de eso, al contrario. Es más, cuando yo me casé me fui a sacar la foto al Rosedal de Palermo. O sea, entiendo perfectamente. Lo que pasa que es toda una transición y la gente de a poco se va a dar cuenta de por ahí de los beneficios, y eso también los va a beneficiar a ustedes, porque hoy en día, si ustedes quieren ir a comprar plantas, no hay tantos viveros tampoco de plantas autóctonas. Entonces, hay toda una cultura, yo lo entiendo perfectamente, hay toda una cultura de principios del siglo XX, donde en las grandes mansiones de la gente rica de la ciudad se hacían a lo francés, con esos jardines de los grandes palacios, el Palacio Anchorena, que es la Cancillería, o el Palacio Paz, que es el centro creo que es el Círculo Militar, ahí está, no me acordaba el nombre, el Círculo Militar, son todos jardines con plantas totalmente al estilo francés, yo lo entiendo perfectamente, y es una identidad de Buenos Aires, o sea que lo entiendo. No creas que no lo entiendo, no soy tan necia. No. A la hora de los primeros ahí que nombrabas, ¿con quién más han participado para generar ese espacio de vivero y reproducción de las plantas nativas que iban a usar? Bueno, ya había en la Ciudad de Buenos Aires una experiencia previa. Yo hice un libro cuando se inició la Agencia de Protección Ambiental, yo estuve desde el principio, me pidieron en ese momento, porque había un montón de folletos sueltos, en realidad no había ningún libro para que la gente se educara sobre lo que era un sitio Ramsar, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, que es un estatus mucho mejor que el de reserva, porque recibe financiamiento internacional para ser protegido, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, como había folletos y no había un libro, en ese momento el que era colega mío, el que era presidente de la agencia, Javier Corcuera, me dijo, Irene, me dice, mira, yo sé que vos estuviste en la reserva haciendo notas con los guardas, con los guías, con la gente que estaba a cargo, con los distintos coordinadores que hubo. Le digo, mira, yo tengo casi un libro terminado. Me dijo, bueno, vamos adelante, me dice, porque la única persona que lo puede hacer sos vos. Y lo hice y está colgado de la página web del gobierno de la ciudad. Después, si quieren, yo le mando a Vero el link para que lo bajen. Se llama la Reserva Ecológica Costanera Sur, Patrimonio Cultural, Ambiental y Cultural de la Ciudad. Se hizo ya hace unos años, cuando yo estaba en actividad todavía, no era mi obligación hacerlo, yo tenía otro trabajo, digamos, dentro de la Agencia de Protección Ambiental, pero fue algo que yo ya tenía hecho, entrevisté a una veintena de guías, hice todas las visitas guiadas, diurnas, nocturnas, cada guía le daba su impronta a la visita. Los que eran de antropología contaban las distintas leyendas de los pueblos originarios, de los guaraníes, de los pampas, muy interesante. Después la gente que venía de turismo, había gente que venía de la carrera de ustedes, había gente que venía de ciencias ambientales, en fin, unos cuantos estudiantes como ingenieros agrónomos también. Entonces hice todas esas visitas guiadas y en el interín fueron pasando distintos coordinadores, porque como yo era una persona técnica, no tenía un cargo político, iban pasando los distintos coordinadores, entonces cada uno venía con una formación diferente, hubo un ornitólogo, especialista en aves, otro que, bueno, y así, y finalmente quedó un libro precioso de 100 y pico de páginas para que la gente, las maestras sobre todo, antes de hacer la visita gratuita, lo puedan leer, está online. En ese momento, cuando se presentó, se hizo una cantidad de copias para las bibliotecas de las escuelas públicas, para las universidades. Dicho sea de paso, quería contarles que en ese video que yo les mostré, el convenio con las universidades, se hizo también con la Universidad de Buenos Aires. Yo soy defensora a ultranza de la universidad pública y soy digamos, el resultado de la escuela pública primaria,
la escuela pública secundaria y de la universidad pública, y cuando fui a estudiar a Estados Unidos fui con una beca que me la gané por confrontación de antecedentes. Lo mismo cuando fui después a México a hacer el posgrado internacional en evaluación de impacto ambiental. Entonces, realmente lo que pasó fue que la UADE, en este caso en particular, tenía una plataforma ya preparada de biotecnología para trabajar con bacterias modificadas, que ahora en la UBA también está, pero en ese momento no estaba todavía. Entonces se hizo, Claro. por eso se trabajó así. Bueno, y contestando a tu pregunta, ya estaba la experiencia del vivero de autóctonas sobre la entrada de Viamonte, de la Reserva Ecológica, no la de Brasil. Entonces fuimos a hablar con la gente del vivero de la Reserva Ecológica Costanera Sur, y ellos hicieron toda una capacitación a la gente del Centro de Información y Formación Ambiental de la agencia para que pudieran armar el vivero de autóctonas para el parque de la Laguna Lugano, del lago Lugano, ¿no? Irene, ¿sabes qué? Tengo un par de preguntas que son muy interesantes. Perdóname, ¿te había cerrado la pregunta? Creo que te contesté, ¿no? Sí. Sí, listo, perfecto. Por un instante dije, uy, corté mal, perdón. No, tengo dos preguntas que son muy interesantes de la gente que está compartiendo este encuentro, que les aviso que el encuentro normalmente nosotros lo hacemos de 1 hora y a la hora cortamos para que después quede grabado en 1 hora para respetar los tiempos de cada uno, pero con Irene ya habíamos acordado previamente, como ella iba a presentar esto de modo atípico a lo que hacemos habitual, que se iba a quedar media hora más para reforzar este diálogo. Y tengo dos preguntas muy interesantes de personas que están. Una que es de Gloria Edith Barrio, que nos pregunta, y es muy interesante porque para saber esto, ¿qué se hace con las plantas una vez que absorbieron los contaminantes? Es la pregunta del millón, porque en realidad esas plantas están ahí contaminadas. ¿Y entonces qué? Yo sabía que me iban a preguntar eso. Bueno, cuando se hace el mantenimiento en las plantas, cuando absorben materia orgánica, en realidad es nutriente, ustedes saben, eso no hay mayormente problema. Pero cuando absorben los metales pesados, ahí empiezan a deteriorarse y se nota enseguida, cuando uno tiene ya el ojo clínico de ecólogo, se nota enseguida cuando están con ese deterioro. Entonces se sacan esas plantas que ya tienen un estado que no es un estado marchito, ni un estado como se vería una planta que le falta un mineral o una plaga. En realidad se ponen de un color oscuro, o sea, tiene una forma muy típica, digamos, de mutar cuando está con metales pesados. Entonces, se saca esa planta, se reemplaza por otra, se guarda en un contenedor especial, o sea, se lleva desde la ribera hasta adentro con una bolsa y después se pone en un contenedor, y todo eso va a tratarse como se tratan los residuos peligrosos. Yo sabía que me iban a hacer esa pregunta, y eso es algo que se estuvo ensayando últimamente y es muy importante, porque si no queda, lo que pasa es que los metales pesados no son fáciles de encontrar en el agua, siempre están en el sedimento. Entonces, una vez que las plantas lo absorben, es una manera que tenemos, sin usar una draga y hacer un desastre ambiental, de poder llegar a sacar el contaminante sin tener que hacer un dragado del fondo, ¿se entiende? Entonces, se visualiza cuál es la planta, se coloca, se lleva con una bolsa al contenedor y eso va directo a ser tratado como residuo patogénico, que es la ley 24051 nacional, que tiene una supletoria en el gobierno de la ciudad, o sea, son leyes que se respetan mucho, ¿no? La de residuos peligrosos, es la misma que se usa para el petróleo. Bueno, gracias por esa respuesta excelente. Sí, es típica. Hay otra pregunta que nos ha seguido Pérez, que es interesante también, y dice, ¿se hizo estudio de fauna apícola de la laguna? ¿Se pensó en introducir peces nativos que se interrelacionen con la flora silvestre? Bueno, te cuento que, ¿quién hizo esta pregunta? Guido Pérez. Te cuento, Guido, que los peces llegaron solos, desde increíble que ese brazo casi muerto del riachuelo, que no tenía nada, empezó a tener peces que presumimos vinieron del Río de la Plata. Les digo, por ejemplo, había algunos juveniles de boga, juveniles no digo de dorado, porque no, pero sí de sábalo, que andan por el fondo. El sábalo es un pez iliófago, que es un comedor de barro, que tiene una función parecida en el agua,
siendo un vertebrado, pero una función parecida a lo que hacen las lombrices de tierra en una compostera, o sea, airean el suelo, comen materia orgánica, o sea, es un comedor de barro, se alimenta de detritus y elimina la materia inorgánica. Entonces se encontraron muchos juveniles de sábalo, de boga. La boga es un animal muy resistente, es un pez que con la aleta delantera, que tiene cerca acá del opérculo, digamos, tiene las branquias, la aleta pectoral va moviendo el agua de tal forma por la superficie que cuando no tiene oxígeno, que en este caso sí ya lo recuperó, pero digamos aún antes, incluso se ven en Puerto Madero, en zonas súper contaminadas, en los docks, se ve la boga que hace este movimiento. Entonces lo que hace es tratar de que entre oxígeno del aire al agua y entonces que entre a las branquias y así poder sobrevivir. Y en este caso se vio la boga nadando normalmente, quiere decir que no le faltó oxígeno, tener que hacer este movimiento que hacen los lugares donde hay depresión de oxígeno, o sea, oxígeno cero, que es cuando empieza a haber producción anaeróbica, ¿no? Por las bacterias de la fermentación. Pero sí, los peces llegaron solos, nadie sembró, aparecieron mojarritas, chanchitas, lo mismo que hay en los lagos de Palermo, en todas partes, o sea, hay un montón. En este momento hay un montón de especies, de peces. Buenísimo. Bueno, ahora te hago una pregunta, pero esto ya es más personal y de deseo. ¿Decís que podemos poner balsas en el riachuelo? Es más complicado en el riachuelo, porque te explico por qué. El riachuelo tiene digamos, el riachuelo no es jurisdicción de la ciudad, ahí hay un problema político, es interjurisdiccional, porque es el límite entre la capital y la provincia, pero yo pienso que si se pudo trabajar bien ahora en pandemia, en la cuarentena, también pienso que se va a poder hacer en algún momento. Cuando se intentó hacer, el gobierno nacional tenía un color político y el gobierno de la ciudad tenía otro, entonces, aunque uno sea partidario, porque yo trabajé en todo, pasé por todos los colores del gobierno de la ciudad, entré cuando estaba en su momento, creo que era la Alianza, no me acuerdo, estaba en el gobierno de la ciudad, estaba el Frepaso, después se hizo cargo Macri como jefe de gobierno, después Rodríguez Larreta, después en general los funcionarios van pasando, pero los técnicos íbamos quedando, entonces, y sobre todo los que somos los profesores de la facultad, porque siempre llevábamos a los alumnos a aprender, entonces ahora yo creo que es otra normalidad, como se dice en todo esto, que hay otra predisposición, Yo no lo descarto, no lo descarto, es complicado también porque... Pero escúchame, Irene, pero la pregunta es, o sea, por un lado vos hablás de la cuestión política, pero yo lo que te pregunto es desde el punto de vista de ecología y biorremediación. ¿Podemos replicar estas balsas y podemos recuperar el agua del riachuelo? Mira, técnicamente se puede. Lo que pasa es que el riachuelo Se nos fue Irene. Es un curso de agua mucho más grande, no tiene riberas tan accesibles. Primero tenés que ver en los lugares donde quedó, digamos, liberado el camino de Sirga, ¿viste? De lo que se estuvo, porque había muchísimos barrios populares que tuvieron que ser relocalizados. Entonces, en esos lugares sí. Tal cual. Pero no te creas que es tan fácil acceder a la barranca del riachuelo. Y esto fue como una prueba piloto, pero en los lugares donde se puede acceder, ¿por qué no? Se puede hacer las balsas grandes como se hicieron en el lago Regatas de Palermo, esas balsas de 20 mini, digamos, de los mini rectángulos, las del lago Lugano son de 6, pero las del lago Regata fueron más. Entonces, se puede hacer tranquilamente, ¿por qué no? Lo que pasa es que va a ser más difícil el mantenimiento, porque ahí también tenés, no te olvides, la cantidad de municipios que atraviesa el riachuelo. Entonces, tenés la cuestión interjurisdiccional, claro. Si a ver, todos los municipios se van a poner de acuerdo para hacer el control. En este caso era el Sildañez, típicamente de la ciudad, la Laguna Roca típicamente de la ciudad, lo hacía siempre la misma gente, no había cuestión interjurisdiccional, ¿entendés? O sea, todos los municipios, que son más de una docena, son muchos, que del lado de capital, más todos los de provincia, por donde pasa el riachuelo, y esto también vale para el arroyo Morón, por ejemplo, para el Reconquista, el Luján, ya es otra cuestión, porque el río Luján es muy, muy ancho, pero todas estas balsas de remediación, esto está todo inventado, no es algo que inventé yo. Esto yo lo vi en México, pero se usó en no. Se usó en Europa muchísimo. No tengo duda. En el Danubio, para recuperar el Danubio se utilizó, por ejemplo, en el Alto Danubio se usó mucho, en la zona en Budapest, por ejemplo, del lado de Buda, no del lado de Pest, del lado de Buda, ¿no? Sí. Se usó, o sea que está inventado.
Claro, claro, claro. Escúchame, entonces, estamos hablando de dos cosas más, quiero, con respecto a las plantas. Alguien preguntaba también las plantas que usaron. Vos dijiste ahí que, digamos, las plantas que se usaron eran porque en el sitio desarrollaban bien, pero además sabían específicamente cuáles son las especies que absorbían los contaminantes, obviamente. Mira, en general todas las plantas te sirven. Lo que pasa que hay algunas que absorben más que otras. Por ejemplo, el camalote es muy buena. Lo que pasa es que no había camalote en todas partes. En donde había camalote se usó camalote. En realidad a la gente, a los voluntarios se les decía, porque eran muchos y no había, digamos, qué sé yo, un personal a cargo, un agente del gobierno de la ciudad para quizá 50 o 60 voluntarios, ¿no? Entonces, ellos se les decía, la planta que ustedes encuentren, ante la duda vengan y pregunten, pero si ustedes ven que tiene una manera en que se va extendiendo, digamos, que tienen una parte rastrera, como habrán visto en la que iban tejiendo en la malla, ¿no es cierto? O sea, no hacía falta que ellos entraran en tanta... no digo que la gente es analfabeta, porque no lo es, pero no había, digamos, ninguna necesidad. Si ellos preguntaban, por supuesto se les decía qué especie era. Había muchos estudiantes de universidad que querían saber y se les decía, pero en realidad la instrucción que tenían era, lo que ustedes encuentren, que les parece que tiene una forma rastrera de reproducirse rápido y que la quieran utilizar, pueden utilizarla. Entonces, lo que encontraban... porque tenían que terminar, digamos, en un sector en el día. Entonces no se podía perder mucho tiempo y aparte se les daba una hora para almorzar, primero para higienizarse bien, por supuesto, porque esa agua al principio, pero imagínense el desastre que era. Entonces se les daba todos los artilugios de limpieza, digamos, para higienizarse bien las manos antes de almorzar y se les daba la vianda. Entonces, además se les tenía que dar tiempo de descanso, tiempo para almorzar. O sea, son voluntarios, pero no son esclavos. Entonces, la gente que preguntaba, por supuesto, se les decía, pero no era una cosa que estaba predeterminada, decir, usen esta y solamente esta, no. Las que encontraban en el lugar que salían, usaban. Por lo menos mientras yo estuviera así. Sí, está bien, ok, listo. Después nos vamos a pasar una lista eventualmente con todo esto. Y antes de ir casi ya al cierre, por lo menos, aunque después sigamos grabando, tengo una anteúltima pregunta. En relación a calidad, bioremediación de aire, ¿tuviste alguna experiencia vos? Nosotros estamos con un proyecto que se llama Respirar y que tiene que ver con la absorción de los contaminantes de modo, a través de las plantas, en exterior e interior. ¿Vos tenés alguna experiencia de eso, Irene? Mira, ese laboratorio que ustedes vieron del gobierno de la ciudad, ese laboratorio tiene 3 sugerencias. Una sugerencia, por lo menos tenía 3 sugerencias cuando yo estaba. Una sugerencia que era de análisis físicos y químicos, que ahí se lo veía un muchacho canoso al lado del gerente que me siguió a mí, que trabajó conmigo, que es Federico Schickendans, que es un excelente químico de la Facultad, egresado de Exactas. Lo conozco. Bueno, Fede, después estaba, Fede ahora ya no está en el laboratorio, pero en ese momento estaba todavía. Después hay una sugerencia que es de análisis de analítica de campo, que eran los que salían a hacer las muestras, porque también se tomaban muestras de agua de los arroyos entubados de la ciudad. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires tiene el Vega, el Medrano, un montón de arroyos entubados, y hay unas tapas gigantes donde eso se levanta y se pueden tomar muestras del arroyo entubado. Bueno, todos esos análisis en ahí. Y hay una sugerencia, que es la sugerencia de monitoreo ambiental, digamos, de aire, a cargo de María de Casas, que es una chica egresada de Ciencias Ambientales, que ella justamente es la que trabaja. ¿Vieron esos aparatos que hay uno? Seguramente tienen visto uno que está en Córdoba y Rodríguez Peña, que parece un colectivo. Bueno, esos son las estaciones de monitoreo del gobierno de la ciudad, que dependen de esa sugerencia de la gerencia en donde yo trabajaba, de la Agencia de Protección Ambiental. Entonces, todo el monitoreo de aire se hace, y se hace en forma automática, llegan los datos en forma remota al CIFA, y ahora se están relevando de manera remota, o sea, ni siquiera hay que ir ahí, o sea, mientras hay internet, eso se hace en forma automática. Claro. Los filtros se cambian cada tanto. No, pero yo te decía, eso sí, eso ya, pero digo, yo te decía, desde las plantas fitorremediadoras, estamos en vegetación, entonces yo decía si vos tenías conocimiento de plantas fitorremediadoras.
Yo no trabajé con eso, pero el aire. debe haber, no es mi experiencia esa, Sí. sinceramente. Ok, no, pues la pregunta era esa. Ok, no, tranquilo, bueno, mira, ahora... Hay plantas que absorben a través de los estomas, lo que pasa que yo no por eso. soy especialista en eso, no sé. Siempre, mi tesis de, digamos, mi trabajo de licenciatura, más las 2 tesis que hice en los 2 posgrados, siempre fueron en temas de agua. Yo trabajé en el río Columbia, en Estados Unidos, en el río Paraná, 2 veces en el río Paraná, acá. Así que es todo de agua lo que yo te puedo decir, ¿no? Bueno, Irene, mira, por lo menos para ir cerrando ya la grabación, después nos quedamos más un poquito, si querés. Hay una última pregunta que le hacemos a todos los invitados, y es que si tuvieras que tener un sueño, pedir y soñar algo en relación a lo ambiental, en relación a tu tema, en relación a la vida en las ciudades, en relación a esto, ¿cuál sería? ¿Qué te imaginas? ¿Qué pedirías como sueño? Yo sé que estamos en un periodo de transición, pero te voy a decir una cosa. Yo siento que lo que yo soñaba cuando yo era adolescente o tenía la edad de los chicos que son tus alumnos en este momento y también tienen la edad de mis alumnos, o bueno, como eran mis hijos hace unos años, pues ya son más grandes, ya están todos posgraduados mis hijos. Mi sueño era, cuando yo vine como ecóloga a la Argentina, era que la ecología pudiera ser entendida como ciencia y pudiera haber más carreras ambientales, más especializaciones. Hoy la carrera nuestra tiene para elegir, no solamente tiene una orientación, porque el departamento de biología, que era uno en esa época, ahora son 3 departamentos, tiene una orientación ecología impresionante, donde vos podés elegir montones de materias especializadas, tenés todas las carreras de ciencias ambientales que yo no tuve la posibilidad de optar, está la licenciatura en ciencias ambientales, pública, pero también privadas, hay un montón, ingeniería ambiental, que todavía no está en la UBA, yo doy clase en la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que ya tiene ingeniería ambiental, yo estoy desde que se inició la carrera, dictando ecología en un cuatrimestre, y yo agarro a los chicos cuando ingresan y cuando están por salir, o sea, ecología y tecnología, ambiente y sociedad, que es una materia... ahora no se están respetando las correlatividades, pero teóricamente es una materia donde se relaciona cómo lo tecnológico, que es genial para la sociedad, pudo hacer un daño ambiental de manera involuntaria. Ojo, el 95% de los problemas ambientales son producto del desconocimiento y no de la mala voluntad de nadie. Lo que pasa que yo soñaba en ese momento que la gente pudiera tener más conciencia, y eso se me empezó a cumplir a partir de la reunión de ECO 92, a la cual yo no fui porque tenía 15 años en ese momento, pero sí fui en el 2002, después a la de Johannesburgo, y fui a otras reuniones internacionales, a todos los congresos internacionales de ecología. O sea, realmente siento que mi sueño se cumplió. Y se está cumpliendo, cada vez se va a cumplir más, porque mira, yo estoy dentro de un grupo de voluntarios de graduados del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde los chicos que están estudiando en el último año pueden hacerle preguntas a los profesionales, y bueno, sabés, la gente se anota para hacerme preguntas, porque hay un montón que quieren estudiar ciencias ambientales o cualquiera de las carreras relacionadas con las ciencias ambientales. Hay carreras que hoy hay, por ejemplo, en Exactas está la licenciatura en oceanografía, que no existía en mi época. Lo que era meteorología se llama ahora aire y ciencias de la atmósfera y ciencias del mar. ¿Entendés? Apareció en el fundamental de cambio climático. O sea, es todo, yo siento que mi sueño se cumplió. La verdad que entonces... Bueno, eso te iba a decir, Yo creo que tus sueños se empezó a cumplir y bueno, y se está cumpliendo. Y yo creo que estés vos hoy acá con Paisaje también tiene que ver con esa unión que necesitamos entre lo que era tu sueño y el sueño nuestro, de que la profesión sea quien pueda dar respuesta. Sin pensar en esto en una presión, pero sí desde la formación. Nosotros ya estamos formando y estamos transmitiendo todo esto, vamos a poder realmente contener un lugar desde la profesión del paisajista, que en su momento tuvo otro lugar realmente mucho más presente y con otra función. Así que, bueno, entonces, para lo que es la grabación, despedimos a todos. Esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. Así ya cerramos el día de hoy. Te agradecemos enormemente. Y bueno, y los que quieran seguir conectándose serán bienvenidos. Así que con esto damos fin al
video. El placer fue todo mío, un gusto, Vero, vos sabés que yo te quiero un montón. Para los que no saben, Vero y yo trabajamos hace muchos años, en un programa que se llamaba Mascotas, Plantas y Otras Yerbas al principio. Dentro de las otras yerbas estaba la ecología. Entonces ella llevaba plantas y yo daba tips de ecología hogareña, que me divertía mucho hacer ese programa. Así que, bueno, esto va a quedar, por supuesto, grabado. Yo les agradezco realmente, fue un placer muy grande poder colaborar. Y bueno, soy Wais Irene, W-A-I-S, con A y una sola S, así como suena, Irene en Instagram, y yo subo videos. Me pueden escribir en forma privada por ahí, porque estoy siempre conectada, porque es digamos, me tuve que abrir una cuenta de Instagram, porque era la forma también de estar más en contacto con mis alumnos, que son chicos jóvenes, y que cuando yo les decía que entren al Facebook, me decían que Facebook era de vieja. Entonces, les respondo por Instagram, no hay problema, y bueno, y además subo videos de todas las preguntas que me hacen, yo las contesto por ahí, o si veo que es un tema que me lo preguntan reiteradamente, como me suele pasar con esto de la pandemia, que me han preguntado, aclaré montones de cosas que tienen, o sea, no era tema de clase, pero saben que soy bióloga y que estoy en contacto con la gente de biología molecular todo el tiempo, entonces, porque me interesa y porque tengo un montón de colegas que se dedicaron a eso y que son ahora, siguiendo en el CONICET, son eslabones claves, digamos, de estas empresas de base tecnológica del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es maravilloso lo que están haciendo, para dar respuesta con los test, con las vacunas que están en proceso, etcétera. Ahora el suero hiperinmune de caballos, que hay cosas interesantísimas. Bueno, voy a subir algo, estuve charlando justamente con el que estuvo a cargo de este proyecto del suero hiperinmune de caballos, y entonces voy a grabar mañana o pasado, cuando tenga un rato, otro video contando un poco sobre eso. Así que, además de todo lo ambiental y de todo lo ecológico, como voluntaria y a pedido de lo que me preguntan montones de alumnos de grado y de posgrado, porque sepan que yo tengo alumnos de posgrado en la Facultad de Derecho, hay una especialización en recursos naturales, y los abogados me hacen preguntas que la verdad que yo digo, pero esto le interesa a todo el mundo, entonces las subo a mi IGTV dentro de Instagram. Así que un placer, la verdad que con mucho gusto. Es parte de mi trabajo.